respuesta de la sociedad frente a la barbarie de las muertes, los femicidios, la violencia hacia las mujeres. Una fue en el 2012, diciembre del 2012, cuando miles y miles salimos a la calle frente a la barbaridad que fue la absolución de los 13 responsables de la desaparición de Marita Verón. La respuesta que hubo de la sociedad fue realmente extraordinaria. A partir de allí pasó a ser un tema del cual nadie puede no tener opinión. Voy a citar a Hugo Moyano, o sea, yo que soy del sindicalismo combativo y revolucionario, o sea, me acuerdo, me impactó mucho que hasta Hugo Moyano tuviera que hablar de Marita Verón en un acto que hubo por esos meses en Plaza de Mayo, porque realmente no es que reflejara el interés de Hugo Moyano, sino lo que había sido el sacudón social y lo que había impactado en la sociedad el hecho de que la justicia patriarcal y burguesa hiciera semejante acto de impunidad. Y la respuesta de la sociedad fue realmente extraordinaria. Esa misma noche se salió frente a la casa de la provincia de Neuquén y en muchos otros lugares, y al día siguiente la movilización en todo el país fue impresionante. Por supuesto que otro momento que claramente tiene que ver con esto que estoy diciendo es, y seguramente todas y todos los que estamos acá estuvimos ese día, fue el 3 de junio del 2015, la impresionante movilización de Ni Una Menos, que tuvo muchas cosas, podríamos estar un rato largo, pero hay una cosa que me parece que es interesante desde el punto de vista de la discusión que nos invitaron a hacer hoy, que es el hecho de que ese día llegaron a Congreso, al centro de la capital, mujeres que en su vida habían ido a ninguna movilización y gente que por primera vez en su vida fue a alguna movilización de cualquier tipo sobre cualquier tema. Y ocurrió una cosa muy, muy impresionante ese día, que esas mujeres que están en el fondo de los barrios más lejanos a la capital, que están en las situaciones más difíciles, las que son el último lejón del tarro, llegaron a la capital con su cartel de sobreviviente y fue una cosa realmente extraordinaria ese abrazo que hubo de alguna manera a esas mujeres. Para nosotras que somos feministas y socialistas, todas las cuestiones que atraviesan la situación de las mujeres, la opresión de las mujeres, tiene que ver con el lugar estructural que tiene la opresión de las mujeres en la sociedad capitalista y patriarcal. Porque la situación de segunda en la sociedad sobre las mujeres no es, como ya lo habían señalado las feministas de los 60 y los 70, no es una cuestión personal o individual o de las puertas solo de la casa para adentro o como un problema propio solo de cada mujer, sino que efectivamente es un problema de todo el funcionamiento de la sociedad, porque parte de los pilares, uno de los pilares del sostenimiento del propio sistema es mantener a las mujeres en ese lugar de seguridad. Y esto por un motivo que es que la mitad de la humanidad, las mujeres, seguimos siendo como género las responsables, como hace 10.000 años, las responsables
de toda la reproducción social de la sociedad. Todo lo que los patrones, los empresarios, los burgueses y todo lo que el Estado se ahorra en el mantenimiento de la sociedad es parte de que la mitad de la humanidad, las mujeres, sean las que realizan todo el trabajo doméstico. Sean además las responsables de cargar sobre sus hombros toda la reproducción social. Y eso no es un detalle o un decorado en el funcionamiento del capitalismo. Es una de las patas que ayudan a sostener todo el edificio del capitalismo, que es también patriarcal. Ese lugar de las mujeres requiere toda una serie de dispositivos para convencer, mantener, y si no se puede convencer, usar todos los medios violentos para que las mujeres sigamos manteniendo ese lugar de segunda, aceptando, digo entre comillas, ese lugar de segunda, y que significa una serie de consecuencias sobre el propio cuerpo de las mujeres. Porque significa aceptar que el destino para el cual las mujeres estamos sobre la tierra es el destino de la maternidad. El gran destino es ser cuidadoras, es ser las garantes de esa reproducción y por lo tanto de ser madres. La contracara de la buena madre es la explotación sexual, la prostitución, porque la trata siempre tiene, en el caso de las mujeres, tiene como destino la explotación sexual, y evidentemente eso requiere que todo el Estado sea el que garantice esa expropiación del deseo y del cuerpo de las mujeres y el destino de la maternidad como una obligación. Significa, en los países como el nuestro, que la mayor cantidad de muertes de mujeres se producen por los abortos clandestinos. Si nosotras queremos pelear por una sociedad en donde las mujeres dejemos de estar en este lugar de sostén de la reproducción de una manera opresiva, es decir, que la elección sobre la maternidad no sea una elección libre, sino que sea impuesta, en donde el propio cuerpo y la propia sexualidad está expropiada, y en donde además esto está significando que la mayor parte de las muertes de mujeres ocurren por la clandestinidad del aborto, pero además se le agrega la barbaridad de que haya mujeres presas por aborto. Eso significa que la pelea por conquistar el aborto legal en la Argentina es una tarea de primer orden, es una tarea central para el movimiento de mujeres. Es clave pelear para que las mujeres podamos decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener. En primer lugar, porque eso evidentemente salvaría inmediatamente gran cantidad de vidas. Pero también porque significa un golpe importantísimo a ese Estado y a esta sociedad capitalista patriarcal que quiere seguir sosteniendo y sometiendo a las mujeres. Y se plantea pelear por la emancipación de las mujeres, tiene que pelear aquí y ahora por todos los reclamos de las mujeres, pero también tiene que pelear porque esta cuestión de la opresión de las mujeres esté en la bandera de la emancipación general. Este programa feminista y socialista tiene como base, como sustento, terminar con la raíz del problema, que es esa división del trabajo entre los géneros. Es decir,
llevar todas las tareas de la reproducción social a la propia sociedad y que dejen de ser la responsabilidad de las mujeres. Declararse socialista y no declararse feminista es realmente mirar el problema o la cuestión de la emancipación de toda la sociedad con un solo ojo. Y entonces es una tarea renga que no da respuesta a uno de los problemas fundamentales para poder tener herramientas para realmente transformar el conjunto de la sociedad. Encaramos esta problemática desde el punto de vista de clase. Entendemos que la problemática de la opresión de la mujer bajo el capitalismo no está colocada dentro de algún tipo de yuxtaposición de sistemas, capitalismo por un lado, patriarcado por el otro. Nosotros tenemos una comprensión de la problemática de la mujer que incluimos completamente dentro del programa socialista revolucionario que sostenemos. Yo soy socialista, ¿me alcanza con eso? No soy feminista. No somos feministas, quiero decirlo en serio, no somos feministas. Un revolucionario es socialista, quiero decir, se puede hacer muchas cosas, puedo ser ecologista, feminista, un montón de reivindicaciones más particulares que tienen que ver con las diferentes injusticias que se desatan bajo el capitalismo, pero lo que sí quiero defender es que la concepción de ser un militante revolucionario y socialista contiene en sí absolutamente todas las salidas programáticas, las luchas y los planteos que tienen que ver con todo este tipo de problemáticas que se despliegan bajo el capitalismo, y eso me parece que es una definición también importante al respecto de este tema. ¿Qué pasa cuando en una sociedad subjetivamente la comprensión de lo que es el feminismo a través de la historia ha sido diferente, ha estado colocada de diferente manera, y por lo tanto hoy los socialistas estamos obligados a tender un puente con la concepción de lo que subjetivamente se entiende que es el feminismo, y eso me parece que es importante. Por eso, si tender un puente significa decirle a la sociedad que tenemos una concepción feminista revolucionaria, de un socialismo feminista, etc., perfectamente lo aceptamos y corresponde, pero buceando a fondo en lo que significa ser una socialista y una revolucionaria, esta concepción contiene definitivamente, integralmente, la lucha política que tenemos que llevar adelante para terminar con este régimen social, condición fundamental para poder llevar adelante la tarea de la emancipación de las mujeres. Estamos acá, hemos sentado posición al respecto de un debate reciente que hubo entre nuestra corriente y el PTS al respecto de esta temática, pero creo que es importante, luego de haber tenido un debate hace un par de meses atrás, poder hoy registrar cómo llevamos adelante nuestras militancias en función de este registro teórico que tenemos al respecto de la problemática de la mujer. Un tema importante que me parece marcar y que creo que no podemos soslayar es el problema del cupo de la paridad de género que se está planteando en el Congreso de la Nación. Y esta es una forma de materializar una discusión que tenemos o está presente dentro de la izquierda argentina con respecto al carácter que asume la lucha por los derechos de las mujeres. En el Congreso de la Nación, el PRO, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el FAP han planteado diferentes proyectos con respecto a lo que ellos llaman la paridad de género. Y entonces ahora, en el marco de la discusión que se está dando con la reforma política en el Congreso, se ha introducido el tema de la reforma por el 50 y 50 en la representación de las listas ejecutivas, diferentes instancias. El pliego de reivindicaciones en el 3 de junio del año 2016 se amplió de manera impresionante. Y todo tipo de planteos surgieron en cada una de las convocatorias que se hicieron en todo el país. Los señores del Congreso vienen y dicen: tengo una idea buenísima, les voy a dar el 50 y el 50. Pero nosotros te pedimos aborto legal. Te pedimos que trataras en el Congreso el aborto legal. Paso, pero te voy a dar el 50 y 50 y voy a mostrarle al conjunto de la sociedad lo mucho que me interesa la problemática de la mujer.
Y le voy a decir al conjunto de la sociedad que es importante que esté el 50% representado en el Congreso para que finalmente todos los puntos de vista que tienen que ver con la cuestión de la mujer sean representados y tenidos en cuenta. Un verso total. Nos gobernó 8 años una mujer en este país. El Senado de la Nación tiene el 42% de representación de mujeres. Y es uno de los organismos, sin lugar a dudas, junto con la justicia y todo, más reaccionario que pueda existir en este país. Estamos en presencia de un intento de toda una parte de la burguesía de darle un mazazo a la lucha de las mujeres en este país. Primero, designó a una persona que conozco mucho porque durante 4 años compartí una vez por mes una actividad en el Congreso contra la trata de personas, que fue colocar la estrategia de colocar a Fabiana Núñez en el Consejo Nacional de las Mujeres. Agarrar a un sector representativo del feminismo en la Argentina y colocarlo en el Consejo Nacional de las Mujeres. Ahora viene un bloque del 50 y 50. Mañana, antes vino con el plan de erradicación de la violencia de género. Están muy preocupados por el movimiento de mujeres en la Argentina y están muy preocupados por el alcance que pueda tener un movimiento que cada día que pasa se encuentra como en la sociedad avanza la concientización sobre la problemática de la mujer, pero el Estado le da la espalda completamente a los reclamos sociales que masivamente se han hecho a través de las 2 grandes movilizaciones del 3 de junio y de otras expresiones, como puede ser la movilización que tuvimos por la libertad para Belén y que permitió finalmente que hoy Belén esté en libertad. Una cosa tiene que ver directamente con la otra. La izquierda no puede ser cómplice de las iniciativas absolutamente distraccionistas de parte de los sectores políticos de la burguesía hacia las mujeres de este país, mucho menos cuando esas mujeres están en pie de guerra contra la violencia machista, contra la violencia institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos parece un tema importante, o sea que creemos que hay una crisis instalada dentro de la izquierda, cuando un sector de la izquierda se va muy alegremente a sacar fotos con una ajustadora de este lado, un represor de las tomas en Esteban Echeverría un poquito más allá, que mantiene hasta este momento a 5 compañeros detenidos que estuvieron durante 8 horas desaparecidos. No hay problema, saquémonos una foto diciendo que tenemos el 50 y 50 con la que meten cara a nuestros compañeros. De este lado, con alguien que está reprimiendo a los trabajadores en Tierra del Fuego y así sucesivamente. Va a la Facultad de Filosofía y Letras al respecto de qué hacer con un docente abusador que pertenecía a un espacio político que es el kirchnerismo y que era conocido porque era parte del panel de 678. Fue una escuela, ¿no? Me parece que compartimos, creo, prácticamente con todas las que estamos acá, esa lucha. Fue una escuela de formación política. Primero no diga de cuál es la pertenencia política, digamos, del tipo, que era un abusador, un abusador, un violador, etc. Después tapemos el tipo de política que está llevando adelante la decana feminista Morgade en la Facultad de Filosofía y Letras para encubrir a su aliado político. Una locura. Los compromisos políticos que nosotros queramos tener en nombre de alguna estrategia de fondo o algún tipo de iniciativa oportunista que tengamos no pueden estar puestos por delante del programa que la izquierda levante a la hora de defender los derechos de las mujeres. Y eso se plasmó claramente en una lucha concreta que, si no hubiera sido por varias de las agrupaciones que hoy estamos acá, no se hubiera concretado exitosamente dentro de la facultad, y el valor que tiene obviamente no es por uno de los abusadores de esta Universidad de Buenos Aires, sino por el hecho de haber librado esa lucha incluso contra un sector de las camarillas de la Universidad de Buenos Aires que se llenan la boca con protocolos de violencia de género, que escriben, que se llenan los bolsillos escribiendo al respecto de lo que ocurre con las mujeres en este mundo, pero que sin embargo a la hora de poner en práctica la defensa de las mujeres que son violadas o abusadas en el marco de la Universidad de Buenos Aires o fuera del marco de la Universidad de Buenos Aires, no pasan la prueba, ni siquiera de llamarse feminismo. Hubo un movimiento social que fue el que más le dio a las mujeres de este país, y ese movimiento fue el movimiento piquetero. Cumplió un rol
experiencia de cómo había que vehiculizar esa lucha por el alimento, por el trabajo y compañía, y luego de ver cómo había que vehiculizar una lucha de si había que enfrentar al Estado o no para llevarla adelante, finalmente también pudo abordar la problemática de la mujer de manera desde el punto de vista programático, porque la Asamblea Nacional de Trabajadores tiene uno de los mejores programas para las trabajadoras ocupadas y desocupadas de este país, y por el otro lado, desde el punto de vista práctico, no hubo movimiento de mujeres en la Argentina capaz de darle más a las mujeres más sojuzgadas de este país que el movimiento piquetero. La lucha fundamental que tenemos que librar ahora tiene que ver con fomentar la organización independiente del movimiento de mujeres, independiente del Estado, independiente de los partidos políticos que defienden este Estado, independiente de la Iglesia Católica y de todos los cometidos políticos que tiene por delante, los objetivos políticos que tiene por delante la Iglesia Católica en esta coyuntura. Y para nosotros el femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista, que implica el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Las cifras de los femicidios no solo son escalofriantes en Argentina, sino que recorren el mundo entero. En Turquía, por ejemplo, se cometen 3 femicidios por día. En México estamos en la cifra de 7 femicidios por día, y en Brasil se están contabilizando 15 femicidios por día. De pensar las causas profundas de esta violencia hacia las mujeres y justamente poder denunciar el rol que tienen los gobiernos en estas cifras, en este flagelo hacia las mujeres, que se aprovecha de la opresión que sufrimos las mujeres justamente para favorecer a los intereses de los capitalistas. Para nosotras, los femicidios, como otras formas de violencia hacia las mujeres, que pueden ser también la discriminación, el acoso laboral, las violaciones, la trata, etcétera, etcétera, tienen que ver todas con una combinación nociva que estamos viviendo actualmente, que es esa combinación que se da entre el patriarcado y el capitalismo. Por eso, desde Mujeres de Izquierda Socialista, sostenemos que la pelea en este momento es contra el patriarcado y también contra el capitalismo, porque son dos formas de dominaciones y se combinan, en la opresión y la explotación, que se complementan y así logran superexplotar a las mujeres trabajadoras del mundo entero, y así forman este sistema que nosotros lo llamamos capitalismo patriarcal. Por supuesto, nosotros como marxistas que somos, entendemos que la sociedad está dividida en 2 clases sociales, que nos ubicamos en relación a quiénes son los dueños de los medios de producción y el rol que cumple cada una en el sistema productivo, y eso divide a este mundo entre explotados y explotadores. Para nosotros reconocer esa división antagónica es fundamental, porque nos sirve justamente para colocarnos siempre del lado de los explotados. Y esto es así más aún en la etapa imperialista del capitalismo, que justamente se aprovecha de todas las situaciones de opresión, de todas esas diferencias que podemos llamar culturales, ideológicas, que las va encontrando a su paso, pero incluso hasta inventa nuevas, justamente para aumentar los grados de explotación. Y así es como logra extraer mayor plusvalía. Por ejemplo, los negros en Estados Unidos, los palestinos en Israel, los bolivianos en Argentina, y así ocurre con las mujeres en el mundo. El patriarcado no es simplemente una ideología que se puso de moda o una moda, ¿no? Es un sistema de opresión histórico que tiene sus bases materiales y que se combina en estos días con el capitalismo justamente para lograr explotar mayormente a las mujeres trabajadoras. Y en este sentido es que los gobiernos que defienden este sistema capitalista utilizan estas instituciones, como son las iglesias,
con sus propias leyes, etcétera, para perpetrar este sistema de opresión que le garantiza superganancias a los capitalistas. Por supuesto, nosotros creemos que los objetivos últimos y permanentes de la liberación de las mujeres, o sea, van a poder realizarse justamente cuando destruyamos esta sociedad de clases. Pero esto no implica que tengamos que esperar hasta ese momento para dar nuestras peleas como mujeres. Todo lo contrario, creemos que es necesario que las mujeres trabajadoras luchemos ahora, desde ya, por demandas específicas, como puede ser la igualdad de derechos, el acceso a la salud, el trabajo, el derecho al aborto, contra los femicidios, etcétera, porque si nosotros ganamos estas luchas vamos a estar en mejores condiciones, vamos a tener una vida mejor como mujeres. Nosotros estamos convencidas de que no habrá plena emancipación de las mujeres hasta que no acabemos con la explotación capitalista y que triunfe la revolución socialista. Pero eso tampoco va a significar que automáticamente el triunfo contra las relaciones de opresión patriarcales. Por eso, la tarea de las socialistas revolucionarias debe ser la de empujar la lucha antipatriarcal antes y después del triunfo de la revolución. Pero quería señalar que la contradicción principal de nuestra sociedad es la contradicción de clase. En ese sentido, todas las otras contradicciones y la que nos convoca fundamentalmente en esta mesa hoy, como es la de género, es una contradicción secundaria. Lo que no significa que no necesitemos liberar el género humano para liberar definitivamente a las mujeres. Las contradicciones secundarias existen desde antes de la sociedad capitalista y son parcialmente autónomas de las contradicciones del capitalismo. Existieron de hecho, sean las de las mujeres o las del racismo, en sociedades previas al capitalismo. En la medida en que esas contradicciones de clase son procesadas, al menos parcialmente, a través de las contradicciones secundarias, sucede que se construye un campo específico de lucha. En ese sentido, las políticas de clase es que no pueden prescindir de una política coherente en el campo de la lucha de las contradicciones secundarias. Una política correcta para estas contradicciones, particularmente las de género, contribuye a ordenar el frente interno y a desorganizar al enemigo. Cada contradicción secundaria, más allá de las presiones que ejerce sobre ella la contradicción principal, tiene sus características particulares. En este caso, la característica particular de la opresión de las mujeres contra la que tenemos que luchar es el patriarcado. La lucha socialista en el campo feminista se debe centrar entonces en la eliminación del patriarcado. Nosotros definimos patriarcado, para decirlo rápidamente, como un conjunto de relaciones sociales que organizan la subordinación de las mujeres a los varones y la alianza que existe entre las mujeres y los varones de la clase dominante para someter y oprimir a la clase obrera. En la medida entonces que se trata de relaciones que van de la producción a la ideología, el campo de lucha del feminismo socialista debe abarcarlos en su totalidad, incluyendo por supuesto al feminismo mismo como un campo en el que tenemos que seguir esa lucha, enfatizando la diferencia con otras corrientes, como por ejemplo el feminismo liberal o el feminismo de la diferencia. Como parte de la lucha general por el socialismo, el feminismo no puede esperar entonces a la transformación de las relaciones económicas, ni podemos suponer que se va a realizar automáticamente como consecuencia
de dicha transformación. La lucha entonces empieza ahora y continúa después de la revolución. Yo tenía una introducción, una pregunta. Siendo hombre, ¿no? Y aparte pudiendo intervenir en temas. Como parte de la última pregunta que hacían por acá, el feminismo cooptado por el posmodernismo y cuáles son las tareas que tenemos hoy en esta izquierda revolucionaria que está dándose estos debates que ciertamente son incipientes. Lo que yo quería decir tiene que ver con que es incipiente el debate y nos debemos toda una discusión teórica y este tipo de instancias bastante más seguido de lo que tenemos oportunidad de hacerlo. Porque las compañeras tienen mucho trabajo de militancia y de acción sobre la base de situaciones reales y concretas, pero muchas veces nos sucede que no sabemos exactamente cómo manejar determinadas situaciones o cómo discutir determinadas cuestiones. Por ejemplo, preguntaba por acá lo del papel del varón. Ese es un lugar difícil de abordar desde muchos feminismos, que no solamente son los del feminismo del posmodernismo. Yo mencioné para decirlo más ampliamente que el feminismo posmoderno, es el feminismo liberal, el feminismo burgués. Por allá había una compañera, creo que la compañera peruana, que decía qué pasa, cómo resolvemos esta instancia en la cual nos encontramos al decirnos feministas o luchar dentro del campo del feminismo, cuando lo que nos dicen es que estamos en el campo de una guerra de géneros. Y la respuesta que nosotros podemos darle cuando decimos que somos socialistas y feministas es el papel del varón, es el de qué varón y el de qué intereses tiene. Porque en ese sentido lo que nosotros decimos es no debe existir una guerra de género. Los varones obreros también tienen intereses cifrados en ese patriarcado. Y esa batalla es una batalla que también tenemos que dar en la cabeza de los compañeros de clase por este feminismo y para que logremos que se corran de ese lugar de beneficiados secundarios por el patriarcado, no por el capitalismo. Por eso decía que también es una tarea teórica, además de la que todos los días están haciendo las compañeras y centenares de trabajadoras, o las que reciben los informes, o las que hacen numeritos, o las que trabajan en el equipo de antropología forense. Es muy importante esto que decía la compañera con respecto al rol del imperialismo con relación a la cuestión de la mujer, porque adquirir conciencia con respecto a lo que fue haciendo el capital a través de la historia con relación a las demandas y reivindicaciones del movimiento de mujeres nos coloca de otra manera para poder batallar, para poder entender el lugar y el papel que ocupa la opresión de la mujer bajo este régimen social y poder enfrentarla. En la historia del movimiento de mujeres, de las luchas por las reivindicaciones de las mujeres, hay diferentes etapas y creo que una etapa cancelatoria, sin lugar a dudas, que privó al movimiento revolucionario de una lucha política fenomenal en este terreno, sin lugar a dudas, fue el estalinismo. El estalinismo canceló e impidió que toda una generación del movimiento obrero con posterioridad a la década del 30 pudiera adquirir una visibilización de la problemática de la mujer a la luz de lo que tenía para ofrecer el socialismo en el mundo. El problema de la trata de personas, sin lugar a dudas, ha adquirido un alcance, una fisonomía y un lugar estratégico dentro de la crisis del capital. Es un tema fundamental. No es lo mismo la trata de personas en la época de prosperidad del capitalismo que en esta época de crisis del capitalismo. La trata de personas permite llevar adelante un proceso al capital que es invalorable. La reivindicación de nosotras mismas como feministas socialistas no es, no es dependiendo de quién tenemos delante.
ejemplo, nuestra compañera Manuela Castañeira, que fue candidata a presidenta, llevó como uno de sus principales puntos de campaña electoral el problema del derecho al aborto. Este próximo Encuentro Nacional de Mujeres, en realidad tenemos un desafío muy grande, porque el encuentro va a ser masivo, pero ahí hay una discusión. Si el movimiento de mujeres sigue fragmentado, aceptando la fragmentación que le impone, sobre todo las corrientes que dominan, digamos, la comisión organizadora, toda esa fragmentación, y haciendo esta discusión que a mí me parece errónea de cuál es el problema principal, o el propio encuentro se transforma en el lugar para organizar las peleas de las mujeres. Y paradas sobre haber conquistado que hoy Belén esté libre, organizar la pelea por el aborto legal frente a un gobierno que es terriblemente enemigo de los derechos de las mujeres. Y en relación a la pregunta sobre el tema de dónde entran los hombres en esta cuestión, no es que todos los hombres oprimen a todas las mujeres. El problema es que hay todo un sistema que se aprovecha, que se sostiene también, en parte, por el hecho de que la mayoría de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, ocupamos este lugar de segunda. Y como en todo, hay revolucionarios y hay carneros. ¿Qué estrategia nos tenemos que dar del movimiento de mujeres en la pelea por nuestra reivindicación e incluso en la pelea contra el actual gobierno de Macri? Para nosotros la estrategia es la movilización de las mujeres, como logramos en los últimos lunes. En el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, nosotros tenemos una tarea fundamental que es lograr que en ese Encuentro Nacional de Mujeres no sirva solo para debatir durante esos 3 días, 2 días en los talleres, sino que de ahí salga un plan de lucha que efectivamente conquiste todos estos derechos que tenemos postergados. En el año 2014 creo que la cifra, el número del promedio de cada 30 horas de que una mujer fuera asesinada nos despertó, creo que a la sociedad nos tenía una luz roja a todos, ¿no? Más allá de estar permanentemente mirando las noticias, leyendo los diarios, viendo la tele, la radio, que todos los días una mujer aparecía muerta, ¿no? Y bueno, desde el documental me pareció que había que trabajar, tratar de aportar un grano de arena y tratar de generar conciencia. Cuando me tomo la investigación, digo, ¿con quién puedo trabajar? Y ahí surgió la idea de trabajar con la línea 137, que en el 3 de junio se pidió la federalización, porque solamente trabaja en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Misiones, pero realmente la manera en la que trabajan asistiendo a las víctimas debería llegar a todo el país. Días antes a lo sucedido nos acercamos con una compañera, ella se había acercado al domicilio de Gabriela y ahí nos dimos por enterado que el agresor estaba intimidándola y estaba amenazándola, estaba en la vivienda en la que Gabriela estaba. En el documental de reconstruir a algunas víctimas que ya no están, que ya no pueden contar su historia, o sea, reconstruirla a través de sus padres, en los 3 casos que yo toco en el documental, y bueno, y tratar de buscar la manera en que se vean los trabajos que se realizan en los refugios y también la ausencia del Estado y de la justicia que no hace nada. Tenemos una ley que no se aplica, hay demasiadas fallas, como que hoy en día un padre que asesinó a la madre de sus hijos, esos chicos quedan con la custodia del padre del asesino. Entonces, bueno, tratar desde el documental no solamente de visibilizar
cosas que se vinieron repitiendo y todavía se repiten hoy en día, como que una mujer que no se va del círculo de violencia, no se va porque le gusta que le peguen. Y con Gabriela era muy difícil trabajar, por ejemplo, ella logró conseguir un terrenito, armarse su casilla y él le prestó